Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos aquí listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y toda la información que necesitan sobre el mundo del espectáculo. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un misterio que mantuvo a todos con el alma en vilo, la cara hinchada de Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos tiene a todos suspirando y que en un momento dado nos dejó a todos boquiabiertos con una imagen que dio mucho de qué hablar. Pero antes de que nos adentremos en este tema tan jugoso, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta gran comunidad. Y por supuesto, no puedo empezar sin recordarles que se suscriban al canal. Es totalmente gratis, rápido y les garantiza acceso directo a todos los vídeos nuevos, donde desglosamos las noticias, analizamos los chismes y les mantenemos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Suscribirse es como tener un pase VIP al mundo del cotilleo, no se lo pueden perder. Y por favor, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así no se pierden nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio que nos tuvo a todos con la intriga a flor de piel. ¿Recuerdan esa foto? Esa que circuló como la pólvora por redes sociales invadiendo Instagram, Twitter y todas las plataformas imaginables. Esa donde veíamos a Can Yaman con el rostro, digamos, diferente. Hinchado, con los ojos inflamados, una expresión que, aunque seguía siendo atractiva, no era la que estábamos acostumbrados a ver. La imagen era impactante y las especulaciones no tardaron en llegar. ¿Qué le había pasado? ¿Una alergia? ¿Un problema de salud que había decidido mantener en secreto? ¿Un retoque estético que lamentablemente no salió como esperaba? Las redes sociales se inundaron de teorías, algunas descabelladas, otras más racionales, pero todas girando en torno a una pregunta clave: ¿qué le pasó a Can Yaman? Como siempre ocurre en el mundo del espectáculo, y especialmente cuando se trata de celebridades, cualquier cambio físico, por mínimo que sea, puede generar un torbellino de rumores y conjeturas. La presión por mantener una imagen perfecta es enorme, y cualquier detalle fuera de lo común se convierte en noticia de primera plana. Los medios, los fans, los curiosos, todos querían saber qué había ocurrido con Can Yaman. ¿Acaso había cometido un error en sus cuidados personales? ¿Estaba sufriendo de algún problema que desconocíamos? ¿Se había sometido a algún procedimiento estético del que no estábamos al tanto? Los fans, preocupados, comenzaron a analizar cada detalle de la imagen, buscando pistas sobre lo que podría haber causado la hinchazón. Compararon fotos antiguas con la nueva, intentando encontrar alguna explicación lógica. Las teorías proliferaban, desde supuestas reacciones a tratamientos dermatológicos hasta especulaciones sobre intervenciones quirúrgicas. Los foros de fans y las redes sociales se llenaron de debates apasionados, con seguidores defendiendo sus propias hipótesis. En medio de este mar de especulaciones, algunos medios de comunicación, siempre ávidos de primicias, comenzaron a investigar y a contactar con fuentes cercanas al actor. La presión mediática era evidente y la necesidad de una respuesta clara se hacía cada vez más palpable. El silencio del actor solo alimentaba la incertidumbre y la curiosidad del público. Y la verdad, amigos, no es tan complicada ni tan dramática como algunos creían. Después de días de especulaciones, de rumores y de teorías conspirativas, el propio Can Yaman decidió romper el silencio. A través de sus redes sociales o en alguna entrevista, el actor finalmente aclaró la situación. Y la respuesta fue mucho más simple de lo que imaginábamos: una picadura de abeja. Sí, así como lo oyen. El galán turco fue víctima de un encuentro con un insecto que lamentablemente le dejó una huella bastante visible en su rostro. La noticia, aunque simple, generó alivio y sorpresa a partes iguales. La mayoría de las personas se esperaba algo más grave, algo más complicado. Pero la realidad a veces es mucho más sencilla de lo que pensamos. Una picadura de abeja, un hecho fortuito, fue el causante de la imagen que tanto había dado que hablar. Ahora bien, una picadura de abeja puede parecer algo trivial, especialmente si no se es alérgico. Sin embargo, las reacciones alérgicas pueden variar muchísimo de persona a persona. En el caso de Can Yaman, parece que la picadura desencadenó una reacción alérgica considerable, que provocó la hinchazón que vimos en la foto. Es importante recordar que no todos reaccionamos de la misma manera a una picadura de abeja.
Algunas personas solo experimentan una pequeña roncha, un poco de picazón y, quizás, una leve molestia. Otras, como parece ser el caso de Khan, pueden sufrir una inflamación más severa, enrojecimiento, dolor y, en casos extremos, problemas respiratorios. Pero, ¿qué es lo que hace que una picadura de abeja provoque una reacción alérgica? Cuando una abeja pica, inyecta veneno en la piel. Este veneno contiene una serie de sustancias, como enzimas y péptidos, que pueden causar una respuesta del sistema inmunológico. En personas no alérgicas, esta respuesta es normal y se limita a una pequeña inflamación y picazón en el área de la picadura. Sin embargo, en personas alérgicas, el sistema inmunológico reacciona de manera exagerada, liberando histamina y otras sustancias químicas que provocan una inflamación más intensa, enrojecimiento, picazón, ronchas y, en casos más severos, dificultad para respirar, hinchazón de la garganta, mareos, náuseas y otros síntomas graves que pueden poner en peligro la vida. En el caso de Khan Yaman, parece que la picadura desencadenó una reacción alérgica moderada, que se manifestó en la hinchazón del rostro. Por suerte, la reacción no fue lo suficientemente grave como para requerir atención médica inmediata o tratamientos más agresivos. La buena noticia es que, según sus propias declaraciones y las de su entorno, la hinchazón fue temporal y se solucionó con tratamiento médico. El actor recibió la atención adecuada y se recuperó rápidamente. Es decir, Khan Yaman está perfectamente bien. Y podemos respirar tranquilos, porque nuestro galán sigue luciendo como siempre, radiante y conquistando corazones. Ahora, si nos ponemos un poco más técnicos, ¿cómo se trata una reacción alérgica por picadura de abeja? La respuesta, como siempre, depende de la gravedad de la reacción. En casos leves, como una simple roncha y picazón, se pueden utilizar antihistamínicos orales para aliviar los síntomas. También se pueden aplicar compresas frías en la zona afectada para reducir la inflamación. Las cremas con corticoides también pueden ser útiles para disminuir la picazón y la inflamación. En casos más severos, como la hinchazón que sufrió Khan, el tratamiento puede ser más complejo. Se pueden administrar corticoides inyectables para reducir la inflamación de manera más rápida y efectiva. También se pueden usar antihistamínicos más fuertes, por vía oral o intravenosa. En casos extremos, cuando la reacción alérgica es muy grave y se produce anafilaxia, es decir, una reacción alérgica que afecta la respiración y la circulación, se requiere atención médica inmediata y, en muchos casos, la administración de epinefrina, un medicamento que puede salvar la vida. La epinefrina se administra mediante un autoinyector que las personas con alergias graves deben llevar siempre consigo. Pero, volviendo a Khan Yaman, ¿qué podemos aprender de esta experiencia? En primer lugar, incluso las personas más famosas y atractivas del mundo no están exentas de sufrir percances. La vida a veces nos pone a prueba, y es importante saber reaccionar con calma y buscar la atención médica adecuada. Khan Yaman, al igual que cualquier otra persona, sufrió un percance inesperado, pero supo manejarlo de la mejor manera posible. En segundo lugar, que es fundamental estar informado sobre las reacciones alérgicas y saber cómo actuar ante una picadura de abeja. Si eres alérgico a las picaduras de insectos, es importante que consultes a un médico y te realices pruebas para determinar el grado de tu alergia. Si eres alérgico, es importante llevar contigo un kit de emergencia con medicamentos prescritos por tu médico, como un autoinyector de epinefrina. Y si sospechas que alguien está sufriendo una reacción alérgica grave, es crucial buscar ayuda médica de inmediato. Llama a los servicios de emergencia y describe los síntomas de la persona. Mientras esperas a que llegue la ayuda, puedes ayudar a la persona a respirar y mantenerla tranquila. Además de la picadura de abeja, este incidente nos recuerda la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. A pesar de ser figuras públicas, también son personas con derecho a su intimidad y a su salud. La especulación desenfrenada y la difusión de información falsa pueden ser perjudiciales y generar ansiedad innecesaria, tanto para la celebridad como para sus seres queridos. Por eso es importante informarse a través de fuentes confiables y evitar caer en rumores infundados. Respetar la privacidad de las celebridades es fundamental, ya que les permite vivir sus vidas de la manera más normal posible, a pesar de la constante exposición mediática. Y ya que estamos hablando de Khan Yaman, aprovechemos para recordar el éxito que sigue cosechando en su carrera. Después de su paso por las telenovelas turcas, que lo catapultaron a la fama internacional, ha incursionado en proyectos internacionales, consolidando su imagen como un actor de renombre.
Su carisma, su talento y su innegable atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Su trayectoria es un ejemplo de perseverancia y dedicación, y ha logrado conquistar el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su primer gran éxito, Erkenzicus, lo convirtió en una estrella global. La telenovela, emitida en numerosos países, cautivó a la audiencia con su historia romántica y sus personajes entrañables. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir, su CEO protagonista, traspasó la pantalla, generando un gran interés en la vida personal de ambos actores. Luego Can Yaman protagonizó By Jane, una comedia romántica que, aunque no tuvo el mismo éxito que Erkenzicus, le permitió seguir mostrando su talento y versatilidad. En esta serie compartió pantalla con Özge Gürel, una actriz muy querida por el público turco. Tras el éxito en Turquía, Can Yaman decidió dar el salto a la escena internacional. Participó en la serie italiana Viola come il mare, donde interpretó a un inspector de policía. La serie, ambientada en Sicilia, fue un éxito de audiencia y le permitió demostrar su capacidad de actuar en otro idioma. Actualmente Can Yaman está trabajando en nuevos proyectos, entre ellos la serie El Turco, una producción de Disney y que promete ser un gran éxito. La serie, ambientada en el siglo XVII, narra la historia de un joven que es reclutado por el ejército otomano. Can Yaman interpretará el papel principal, y se espera que la serie tenga un gran impacto en su carrera. Y hablando de proyectos, seguro que muchos de ustedes están esperando con ansia sus próximas apariciones en la pantalla. Can Yaman tiene una legión de seguidores en todo el mundo, y cada nuevo proyecto genera una gran expectación. Sus fans esperan con ansia sus nuevos trabajos, ya que su talento y carisma lo han convertido en un ícono del entretenimiento. Su éxito en la actuación y su versatilidad lo han posicionado como uno de los actores más prometedores de la industria. Así que manténganse atentos a las noticias y a las redes sociales, porque seguro que pronto tendremos novedades sobre los próximos trabajos de este talentoso actor. En resumen, lo que comenzó como un misterio sobre la cara hinchada de Can Yaman, resultó ser algo mucho más sencillo, una picadura de abeja. Aunque el incidente generó especulaciones y rumores, la verdad salió a la luz y nos recordó la importancia de la salud, la privacidad y la información veraz. Y por supuesto nos dejó la certeza de que Can Yaman, a pesar de cualquier contratiempo, sigue siendo el galán que todos adoramos. La historia de la picadura de abeja es solo un recordatorio de que incluso las celebridades más famosas son seres humanos, susceptibles a los imprevistos de la vida. Sirve para reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto a la privacidad y la necesidad de informarnos a través de fuentes confiables. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan divertido un poco. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo mejor. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Se sorprendieron con la verdad detrás de la foto de Can Yaman? ¿Qué otras noticias sobre celebridades les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Queremos saber qué es lo que les interesa, para poder seguir creando contenido que les encante. Y antes de irnos, no olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, suscribirse es totalmente gratis, así que no hay excusas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima y recuerden, manténganse siempre informados.